Acaba de venir a entrar Antonio Jesús. Bueno, buenas noches a todos, a los que estáis en directo, a Nando, a a Antonio Jesús y a los que estáis viendo la clase en diferido. Hoy tenemos a José Barcala. Bueno, para los que no lo conocen, hacerle una pequeñita presentación. A nivel de formación académica, pues es licenciado en actividad física y el deporte. Tiene un máster en alto rendimiento en deportes colectivos bueno, es UEFA Pro. A nivel de trayectoria profesional, bueno, empezó su trayectoria profesional en el Real Club Deportivo de La Coruña como técnico. Luego dio el salto un poco al área de director metodológico y planificación en el Deportivo también. Y bueno, desde 2017 a 2019 estuvo en la Academy Head Coach de Brisbane Roar en Australia. No sé si lo dije bien, José, pero bueno, Sí. estuvo en Australia. Y bueno, desde 2019 y hasta en la actualidad es técnico adjunto del Girondins de Burdeos femenino, el del primer equipo. Así que bueno, Antonio, agradecerte que estés aquí hoy dentro de tu apretada agenda, que hayas sacado pues tiempo para darnos esta clase y estar con nosotros en este curso formativo y nada, darte las gracias y nada, adelante cuando quieras. Bueno, pues en principio yo lo que quiero es daros las gracias a vosotros por abrir este espacio donde me dais la oportunidad de compartir, bueno, experiencias personales y una forma muy personal de entender el proceso de entrenamiento. Un proceso de entrenamiento, evidentemente, que he tenido la suerte de ir enriqueciendo a través de todos aquellos profesionales con los que he tenido la suerte de trabajar bueno, en diferentes clubes, ¿no? Cuando trabajas en clubes profesionales, pues evidentemente estás rodeado de muy buenos profesionales y bueno, yo personalmente he trabajado prioritariamente como técnico adjunto. Sí que es cierto que tuve algún año en el que he trabajado como primer entrenador, pero yo siempre he sido miembro de un staff de trabajo y siempre he tenido muy buenos primeros entrenadores con los que he podido aprender, he podido crecer y luego muchas experiencias muy diferentes en diferentes roles que también me han permitido ir creciendo. Aunque tengo que decir que bueno, la etapa en la que yo he sufrido el mayor crecimiento personal, porque he tenido tiempo para ver, para analizar y para observar a otros profesionales, evidentemente, mientras trabajaba, ha sido mi época como director de metodología y bueno, la verdad es que bueno, es una labor muy complicada, pero es una labor que te permite un desarrollo personal y profesional muy interesante. Como la presentación es un poquito larga, no sé si voy a ser capaz de terminarla en esta hora y media que tenemos, voy a ir directamente al grano. No sé si al final queréis que haga una rueda de preguntas, si hay algún tipo de pregunta, alguien que está viendo la charla en directo, pues yo creo que lo ideal es al final, pues todas esas preguntas, pues podemos conversar y os voy respondiendo, bueno, en medida de lo que vea, ¿no? Como sabéis, esta es una charla sobre la creación de tareas en el entrenamiento. Básicamente, me gustaría empezar por entender la diferencia entre lo que yo considero contexto de aprendizaje y tarea. Cuando hablamos de contexto de aprendizaje, para mí estamos hablando de una situación simuladora de lo que es el hecho competitivo. Es una situación del juego que podemos simplificar pues, para acercar al umbral de accesibilidad del futbolista o aumentar de complejidad para estimular algún comportamiento que nos interese optimizar especialmente. ¿Vale? Cuando hablo de contexto, me refiero, por ejemplo, por ponernos una situación, pues imagínate si quieres trabajar el inicio de juego desde portería, eh, ante un equipo que te está presionando con diferentes tipos de presión, lo que a ti te interese trabajar, evidentemente ese es un contexto que tú desarrollas durante el entrenamiento. La tarea, sin embargo, es ese comportamiento individual, grupal o colectivo que tú quieres optimizar dentro de ese contexto de aprendizaje. Es un contexto, evidentemente, que te permite desarrollar esa tarea, ese comportamiento individual con frecuencia y, evidentemente, es al comportamiento hacia el que orientas la atención del futbolista a través de los objetivos que planteas previamente y hacia los que orientas el feedback
durante la ejecución de esa tarea, ¿no? Por lo tanto, ¿cuál es la diferencia entre contexto y tarea? La diferencia entre contexto y tarea es que tú puedes modificar el contexto sin modificar la tarea y viceversa. Tú puedes modificar la tarea sin modificar el contexto. Volvemos al ejemplo anterior. Imagínate que tú pones un contexto de inicio de juego, ¿vale?, en el que el objetivo es superar la primera línea de presión y ganar el espacio a la espalda de esa primera línea de presión, ¿no? Evidentemente, tú puedes trabajar ese inicio de juego enfocado en mejorar los conceptos del jugador sin balón, por ejemplo, la orientación corporal, las estrategias visuales antes de recibir el balón, la posición, recibo a la espalda del rival, recibo a la altura del rival, entre balón y rival, cuándo dejo correr el balón, cuándo tengo que atacar el balón, es decir, diferentes comportamientos para generar tu propia superioridad posicional, pues ese puede ser el objetivo del contexto de inicio de juego. Sin embargo, para el equipo que presiona, la tarea es completamente diferente. Tú puedes centrar la tarea en mejorar la coordinación de la presión, puedes enfocar la tarea en mejorar las situaciones de uno contra uno defensivo que se van a dar en esa presión alta. Por lo tanto, yo creo que es bastante evidente que en un mismo contexto podemos trabajar diferentes tareas y es cierto que podemos trabajar la misma tarea en diferentes contextos. Contexto de aprendizaje, características. Bueno, pues tiene que ser específico. ¿Qué significa que sea específico? Bueno, pues es un contexto de aprendizaje que es significativo. Y que sea significativo quiere decir que respeta la estructura formal y funcional del juego, ¿vale? Permite al futbolista tomar decisiones, pero no solo permite al futbolista tomar decisiones, sino que también le permite aceptar y apreciar las consecuencias de las mismas. Yo creo que eso es fundamental, porque es ahí realmente donde se produce el aprendizaje, ¿no? Permite al futbolista alcanzar cierto grado de éxito. Sí que es cierto que tenemos que llevar a los futbolistas fuera de su zona de confort relativa. Sí que es cierto que tenemos que expandir esa zona de confort. Sí que es cierto que tenemos que ser exigentes, pero tiene que haber cierto grado de éxito. Si no hay cierto grado de éxito, el futbolista se queda sin referencias sobre el modelo que se tiene que reproducir, ¿no? Tienen que ser capaces, con ciertas dificultades, pero tienen que ser capaces de tener cierto grado de éxito en la tarea. Y si no hay éxito, tenemos que realizar las adaptaciones necesarias para que se produzca con un poquito mayor frecuencia, ¿no? Por lo tanto, son contextos que son desafiantes, pero que al mismo tiempo estimulan al logro. Permite, obviamente, tiene que permitir optimizar los comportamientos deseados, es decir, tiene que permitir optimizar los objetivos que nos hemos planteado previamente. ¿Y por qué sabemos que permite optimizarlos? Bueno, por la calidad, cantidad y frecuencia de las acciones de esos comportamientos individuales o colectivos que queremos que se reproduzcan. Permiten alcanzar, evidentemente, desde la parte del preparador físico, yo creo que esto pues también es fundamental, tiene que permitir alcanzar el efecto fisiológico deseado. Si yo estoy enfocado en un trabajo más neuromuscular, evidentemente tiene que ser un contexto que me permita realizar ejecuciones de alta intensidad, pero que también tenga momentos de recuperación necesarios para que esas acciones se produzcan con la mayor calidad posible. Y si es un trabajo más metabólico, evidentemente tiene que ser un trabajo donde los tiempos de recuperación son menores, los esfuerzos son más prolongados y evidentemente es un contexto más iterativo donde el tiempo de recuperación y el tiempo de esfuerzo pues es muy variable, ¿no? Que es un poquito una de las características del juego. El entrenamiento deliberado y todos los contextos y todas las tareas que llevamos a cabo en el entrenamiento es fundamental que satisfagan las 6 necesidades básicas que tiene, evidentemente, no solo el futbolista, no solo el deportista, sino el ser humano. Y esas 6 necesidades básicas son, número 1, sentirse importante, y un futbolista se siente importante si se siente competente. Si se siente competente es porque tiene cierto grado de éxito, por lo tanto es algo que debemos manejar, ¿no? Tiene que tener la capacidad, tiene que satisfacer la necesidad de contribuir, por lo tanto necesita participar y participar de forma activa. Necesita satisfacer el sentimiento de pertenencia, formar parte del grupo y, bueno, evidentemente cuando formas parte ya de una dinámica de entrenamiento, pues esta necesidad está satisfecha. Necesita sentirse seguro y para eso necesitamos adaptar la complejidad a las capacidades individuales y colectivas del equipo que entrenamos.
necesita sentirse desafiado y ahí está el juego, ¿no? Entre sentirse seguro y sentirse desafiado. Ahí está el equilibrio. Y es algo que es un trabajo completamente artesanal. Es un trabajo de ojo, de percibir, de tener mucho campo, de haber estado muchas horas en un campo de entrenamiento y de conocer muy bien al futbolista y conocer muy bien bueno, las tareas y los contextos de aprendizaje que estás llevando a cabo, ¿no? Y por último, necesita satisfacer la necesidad de aprender. Y para esto es fundamental que haya un programa con unos objetivos que se evalúan y que realmente la futbolista perciba a través del análisis posterior que esos comportamientos se están optimizando. Vale. ¿Qué pasa si no satisfacemos las necesidades básicas? ¿Qué pasa? Se disparan los niveles de cortisol y glutamato. Cuando se disparan los niveles de cortisol y glutamato, lo que sucede es que aumenta el riesgo de lesión, en particular lesiones que tienen que ver con la rotura de fibras, sobre todo en isquio. Se reduce la capacidad perceptiva, la capacidad de sellar aprendizajes. Es muy probable que aparezca la fatiga mucho antes. Lo que yo considero un aspecto importante, que es la concreción. Uno de los errores que yo he cometido durante mi carrera, durante muchos años, y que he visto cometer a otros profesionales, es el error del entrenador bombero. Que tú llegas, tienes una sesión fantásticamente diseñada, con contextos y tareas fantásticas, pero tú llegas y empieza la tarea funcional y vas corrigiendo todos los errores. Todo lo que tú vas viendo que se ejecuta de forma errónea o de forma incorrecta, según tu criterio, tú vas parando y vas corrigiendo. Y corriges esto y corriges lo otro. Entonces, al final, lo que se produce en la mente del futbolista es una nebulosa. No tengo un objetivo claro, el entrenador me está corrigiendo con comportamientos completamente diferentes y es fácil caer en esa dinámica porque, primero, como entrenadores, queremos que las cosas salgan bien, queremos que nuestros equipos brillen, que ejecuten muy bien, que los futbolistas crezcan y tenemos esa ansiedad de que, venga, hostia, esto hay que corregirlo y aquí hay que ubicarse bien, aquí tienes que orientarte y aquí tienes que tal. Y yo creo que tenemos que evitar eso, tenemos que establecer 1 o 2 objetivos y el feedback tiene que estar orientado hacia ese objetivo. Hola, ¿qué tal? Soy Matías, cofundador de Efficient Football y quería invitarte a que conozcas nuestro apartado de formación en nuestra web efficientfootball.com. En ella encontrarás la mejor formación para los diferentes tipos de perfiles que demanda el fútbol de alto rendimiento. Los formatos de todas las formaciones son totalmente online, con acceso 24/7 para verlos cuando y donde quieras y con los mejores profesores del sector, que te enseñarán todo lo que necesitas saber en el fútbol de hoy en día. Dentro de nuestro catálogo podrás encontrar 2 tipos de formaciones. Las formaciones largas, que van enfocadas a más de 2 meses de formación, con más de 10 profesores, más de 18 clases y con 2 tipos de perfiles, tanto para aprender de preparación física y de prevención de lesiones, como para aprender sobre táctica y fútbol. Por otro lado, los webinars son formaciones cortas y de actualización, en la que podrás adquirir un conocimiento muy específico de un área en concreto. Por ejemplo, el webinar sobre liderazgo, webinars sobre fútbol femenino, webinar sobre cómo preparar un microciclo semanal o un webinar sobre fuerza. En todos ellos contarás con profesionales expertos en el sector que te enseñarán todo el material que ellos utilizan y con el cual trabajan día a día con los mejores profesionales del fútbol. Si estás interesado, podrás acceder a nuestra página web en el apartado Formaciones, donde encontrarás la información más detallada sobre todo eso que te estoy contando.